Bueno, ¿quién sigue en la exposición? Yo, doctor. Ya, puedes continuar, 5 minutos máximo. Sí, doctor. Esta vez voy a explicar qué son las aplicaciones de la lingüística computacional. Primeramente tenemos el analizador sintáctico, que es la fase del analizador que se encarga de chequear el texto de entrada en base a una gramática dada. Su principal función es la de analizar la secuencia de componentes léxicos de la entrada para verificar que cumplen con las reglas gramaticales. Pasando tenemos el analizador semántico, que es el conjunto de reglas que especifican el significado de cualquier sentencia sintácticamente correcta y escrita con un determinado lenguaje. Su objetivo principal es la de detectar la validez semántica de las sentencias aceptadas por el analizador sintáctico. Ahora voy a dar un ejemplo de ambos usando un compilador, que es un compilador, es un programa que lee programas escritos en algún lenguaje de alto nivel, o lo tomamos en cuenta como lenguaje fuente y lo traduce en un programa equivalente de bajo nivel, que sería el lenguaje de destino. Podemos ver en la imagen cómo sería un lenguaje de alto nivel, como en esta imagen blanca, y cómo lo descompila. Ahora en el ejemplo, primero necesitamos compilar y tenemos el código y que es precio es igual a costo más impuesto por 60. En el análisis léxico lo descompone en el identificador 1, que es igual al identificador 2 más el identificador 3 por 60. El análisis sintáctico hace su trabajo y produce un árbol sintáctico, árbol gramatical, como podemos ver en esta imagen. Y el análisis semántico hace lo mismo, pero este ya toma en cuenta el número entero como un número entero, como podemos ver 60 int, y porque int hace ver al número entero como debe ser visto. Prosiguiendo tenemos el analizador morfológico. Para sacar una conclusión de qué es el analizador morfológico, lo descomponemos en análisis y morfología. El análisis, aquí tenemos su concepto en letras azules y sacamos sus palabras más importantes, las palabras claves, y tenemos el concepto de morfología, que de la misma forma tenemos sus palabras claves. Y llegamos a la conclusión de que es una indagación minuciosa de las reglas que debe tener bajo su dependencia en la flexión, composición y derivación de las palabras, siempre considerando las partes que los forman. Aquí tenemos un ejemplo de morfología en el campo gramatical. Tenemos la palabra arbolitos y, como podemos ver, lo descompone en árbol, que llega a ser raíz, hitos, que es morfema, o, que es masculino, y ese, que es plural. Así que cumple con las reglas de que se le considere como un analizador morfológico. Prosiguiendo tenemos el alineador. El alineador es el programa cuya función también se le denomina alineación, que puede definirse como encontrar correspondencias en el corpus paralelos bilingües, siempre que estos segmentos contextuales en cuya traducción es equivalente a tal y como lo definió Oliver Craig. Su principal función es la de alinear y crear memorias de traducción. Estas herramientas normalmente se hallan integradas en los sistemas de traducción asistida. Tenemos algunos ejemplos de alineadores como son la WinaLink, la Dejavu, la FAligner y la BitXT2TMX. Prosiguiendo tenemos el conjugador, que es un software informático que parte de un modo de conjugación de un verbo, pero desde su forma infinitiva. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un conjugador verbal puede traducir diferentes tipos infinitivos en sus diferentes formas, tiempos y pronombres. A los más conocidos tenemos el implementado por la Real Academia Española, el reversus conjugación y la Lingolia español. Prosiguiendo tenemos el conversor de lenguajes. Es una herramienta de software que sirve para transformar las palabras orales en textos escritos. Los más conocidos serían el que tiene el programa Microsoft Word, que es Windows más H, y esto abre una aplicación que permite que el usuario pueda dictar las palabras y los escribe en texto. Y también el de más conocido para la mayoría, el del WhatsApp, donde vemos el micrófono que está en la parte posterior del dispositivo. Luego tenemos el corrector ortográfico, que sirve para corregir los errores gramaticales de los textos que una persona escriba. Los más conocidos serían el del celular mismo, que el celular mismo trae, donde ayuda a corregir las faltas ortográficas, como vemos en la izquierda, y el de Word a la derecha. Luego tenemos la recuperación de información, que es un conjunto de actividades orientadas para facilitar la localización de determinados datos u objetos. Aquí tenemos cómo sería una estrategia de búsqueda y recuperación de información,
que parte de un usuario con necesidad de información, el cual busca referencias, va a la red de navegación, la red relaciona todo su idea general con diferentes temas, lo cual trae a fuentes y una evaluación y satisfacción del usuario. Luego tenemos la traducción automática, que investiga un software, que es el uso de un software para traducir textos de un habla natural a otro. Simplemente sustituye las palabras de un idioma hacia otro, como ya he dicho, pero puede haber siempre variaciones porque no existe una correspondencia bionívoca entre el léxico de las diversas lenguas. Aquí tenemos sus pros y sus contras. Luego tenemos el resumen automático, que es una aplicación para el procedimiento del lenguaje natural, que consiste en sintetizar las palabras. Bueno, doctor, continuaba con la traducción automática de sus pros y sus contras, donde en los pros sería una expansión más rápida de las lenguas, por ejemplo, poder hablar con personas de otros países que no sean de la región y con sus diferentes lenguas. También la reducción de costos, donde nos ahorraríamos el dinero de contratar un traductor de textos o de memoriales en derecho, por ejemplo, si se diera un caso internacional, y también la minimización de esfuerzos de parte del usuario, porque ya no tendría que darse la molestia de aprender la lengua en caso la necesitara. Pero siempre también hay unas contras, la cual sería que solo se utilicen ciertas combinaciones lingüísticas. Como mi compañero Monte dijo, cada país tiene sus jergas y modismos. Por ejemplo, si en Bolivia uno pide una piña, se le va a otorgar el fruto de la piña, pero si eso lo pide en Argentina, la persona no estaría contenta de recibirlo. También otra contra sería de que siempre requiere una posedición humana, porque siempre puede existir cualquier tipo de percance y puede haber algún fallo en la aplicación y nunca está de más hacer una revisión anterior antes de presentar algún tipo de documento. Prosiguiendo, tenemos el resumen automático, que como su nombre lo dice, es un resumen de un texto a un texto sintetizado más corto. El más conocido lo tendríamos en la aplicación Word, Microsoft, que es de resumen automático. Lamentablemente, su bajo uso hizo que se le quitara de su sistema en la edición del año 2010. Algunos más conocidos y más usados tenemos al Resumer, al LinguaKit y al SMRI y al Free Sumaserin. Prosiguiendo, tenemos, para finalizar más que todo, son las últimas aplicaciones que se han dado en los últimos tiempos, como son el corpus lingüístico, el desambiguador funcional, el flexionador, el lematizador y el motor de indexación. Quiero, en conclusión, la lingüística computacional pretende incorporar estas nuevas aplicaciones para su uso, porque ayuda a hablar, redactar y traducir, aunque su historia es muy corta, variablemente unos 50 años, es muy probable que se sigan desarrollando, pero no logre una lingüística a entender los idiomas de todo el mundo, porque siempre la mente humana es más grande que la computadora, porque puede inventar diferentes lenguajes que no siempre va a lograr eh, percibir a la computadora o los ordenadores. Eso sería todo, doctor. Gracias. Excelente exposición, Eric. A ver, Eric, mientras lo haga, se anfitriona a su compañera, por favor, haga una relación en el campo del derecho con todo lo que ha explicado. Sí, doctor. Yo creo que la principal que más se usa en estos tiempos sería el de la traducción automática, porque ayuda notablemente a los doctores que hacen redacción en los ordenadores. Siempre existe la posibilidad de que se malentiendan los textos y el corrector automático le permita corregirlos y que no haya consecuencias a futuro. También, como dije, el traductor automático serviría si se diera un caso entre internacional, por ejemplo, de Brasil con Bolivia, si hubiera un caso y un boliviano fuera procesado en Brasil, estos traductores le ayudarían a entender cuáles son las causas y motivos y también a su posterior defensa, porque él sabría que es inocente o fuera culpable. Eso sería, doctor. Muy buena respuesta, Eric. Bueno, seguimos